Hola. En España hay dos regiones, lo he dicho siempre, que todavía no han disfrutado en ningún momento de posibilidad de elección democrática real. Una es Andalucía, a la que se le ha hecho coincidir las elecciones autonómicas durante unos 12 años aproximadamente, 12-16 años, con las generales, en menos las últimas. Con lo cual, lo que se hacía era obviar el debate en Andalucía para que no se hablara de lo que ha estado pasando aquí los últimos 20 años, que nos han estado robando y nos siguen robando en los bolsillos de los pobres andaluces desgraciados, nuestros gobernantes. Y esto se ha silenciado hasta las últimas elecciones, en las que al PSOE andaluz le interesaba no hacerlas coincidir con las generales, y para poder después hablar de lo mal que lo había hecho el PP en los 3 o 4 meses posteriores a las elecciones generales. Y bueno, pues han tenido sus frutos, han vuelto a conseguir el gobierno andaluz. Pero las anteriores elecciones yo nunca jamás he escuchado debatir aquí sobre nada en Andalucía. Por supuesto Canal Sur, la de ellos, jamás lo ha hecho ni lo hará. Y la otra región que no ha disfrutado nunca de democracia es el País Vasco, Euskadi, las Vascongadas, como ustedes quieran llamarlo. El País Vasco. Nunca, ahí ya saben, ¿no? Ha habido muerte, asesinatos, secuestros, extorsión, yo qué sé, ¿no? Terrible, terrible. Ha sido espantoso. Yo recuerdo cuando en la época peor de ETA, cada 2 días, cada 5 días había un atentado con víctimas mortales, era terrible, ¿no? Se veían los coches reventados, ¿no? Las víctimas sangrando por la calle, muertos, ambulancias, niños muertos, mujeres muertas, heridas, ¿no? Edificios destrozados, ¿no? Era horrible, ¿no? Horrible. Eso parece que pasó, ¿no? Esa época espantosa, pero no han cesado en la violencia. Aún no se han hecho unas elecciones libres en el País Vasco. En mi opinión, no. Por otros motivos que Andalucía, ¿no? Pero yo creo que no han disfrutado nunca de democracia. Es más, yo creo que no se han educado en democracia. Tomemos como democracia, por cierto, lo que tenemos en España, que en mi opinión es manifiestamente mejorable, y por supuesto que hay que arreglar montones de cosas, la ley electoral, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de ahora. El asunto es que esta especie de sucedáneo democrático que tenemos en España, que no es democracia propiamente dicha, pero es un sucedáneo, ni siquiera ese sucedáneo lo han disfrutado nunca en el País Vasco. Jamás. ¿Cómo se puede ir a votar teniendo un entierro cada 5 días? Durante años. Es impensable, ¿no? Todo por los entierros, las muertes, los asesinatos, no por cuestiones temperamentales de una bestia parda que ha matado a su mujer, ¿no? No. Sino asesinatos por motivos espurios tales como el nacionalismo. Porque no debemos olvidar en ningún momento que los etarras, primero y antes que nada, son nacionalistas. Nacionalistas. Quieren su propia nación. Eso es lo que reclaman desde hace 40 años o más ETA, y quieren que el País Vasco pues se desgaje de España definitivamente, como si no estuviera desgajado ya, que ni siquiera pagan impuestos al Estado. Vamos, es una cosa. Pues nada, quieren eso, ¿no? Desvincularse de España y de Francia y hacer su propio territorio, en el que incluirían a Navarra y vaya usted a saber si otros territorios más lejanos. Estos nacionalistas, una vez que es como las patatas una vez que haces pop ya no hay stop. Entonces, pues, en fin, estos nacionalistas vascos, los nacionalistas vascos de ETA, que en primer lugar son nacionalistas, pues en segundo lugar son socialistas, una mezcla amalgama de socialismo, comunismo, estalinismo, vaya usted a saber qué tipo de ismo, que por supuesto está totalmente tergiversado. Dudo mucho yo que un socialista de verdad, sinceramente, tenga esta forma de entender el duelo por el poder. Yo creo que no ha habido una educación democrática en el País Vasco. Nunca. Y se han creado allí en las icastolas y en las escuelas que no eran icastolas, que hay pocas, pero hay.
Se han criado allí pues viviendo el terror, viviendo el miedo y el silencio. Y viviendo una situación de angustia, todo esto acompañado de un clima verdaderamente gris y triste que hace pensar a ellos mismos que son otro país. Y miren ustedes, ojalá lo fueran, de verdad, porque yo he visto desde pequeño, desde que cumplí 13 años o por ahí, muerte y destrucción en la tele durante años y años y años, y además después tener que aguantar a estos miserables, a estos malditos bastardos malnacidos, hacer declaraciones en las que jamás, de ninguna manera, han condenado ningún atentado. Ninguno. Nunca. Jamás. Jamás. Y luego también a las víctimas del terrorismo, que somos todos, en realidad, todos somos las víctimas del terrorismo, todos. Somos susceptibles de ser muertos por un mierda de estos, o asesinar a nuestra familia, o nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, hermanos, por un bastardo de estos. Y todos somos en potencia víctimas del terrorismo, pero aquellos que han sido realmente víctimas del terrorismo porque les han matado a un familiar, esta gente están que trinan. Porque con este gobierno de zapateritos que tenemos, porque este gobierno que tenemos, miren ustedes, es el PP el que ha ganado las elecciones, pero no me digan ustedes que es el PP el que está gobernando. De verdad, ¿eh? Parecen que han sido abducidos por el espíritu de Zapatero y la alianza de civilizaciones, y han sido todos subsumidos en una especie de miedo ancestral a decir las cosas claras y actuar contundentemente. La prueba la tienen en Artur Mas y los de Palacagüina, que con ellos cantan el mariachi catalán. Y ahora esto de los vascos. Ayer se descolgó ETA diciendo, y por esto grabo este vídeo, que si no el gobierno no se aviene a razones y no se encuentra un espacio de diálogo, es que esta abominable jerga es la jerga de unos ¿qué diría yo?, seminaristas que han llegado a esta situación que todo lo levantan, todo lo hacen levantando actas y hablando de una suerte de lenguaje pedante, insoportable y profundamente despreciable, que es el lenguaje de los etarras y sus adláteres, los de Bildu, Sortu y todo esto que acaba en U, con un sol naciente de fondo, que es símbolo fascista, que siempre lo ha sido. Y esta gentuza, estos miserables, estos malditos bastardos, dicen que si no se aviene el gobierno español y el francés al diálogo, a encontrar un espacio de diálogo, o alguna estupidez de esta dicen, pues esto tendrá consecuencias negativas. Muy bien, ¿para quién? La primera pregunta es, ¿para quién tendrá consecuencias negativas? En primer lugar, para ellos. ¿Por qué? Porque si el gobierno español y el francés no se avienen a bajarse los pantalones, que es lo que quieren esta gente, las consecuencias primeras negativas serán para ellos, que no pueden conseguir lo que quieren. Esta especie de limbo etarra llamado Euskal Herria, o vaya usted a saber cómo, que es incomprensible para cualquier persona que tenga 2500 años de Occidente encima, desde Grecia, desde Pericles hasta hoy. Entonces, consecuencias negativas es evidente que no lo dicen por ellos, lo dicen por nosotros, el resto de los españoles, que ellos también son españoles, por cierto, de momento. Entonces, ¿qué están diciendo con esto? ¿Que van a volver a atentar contra nuestra vida y nuestra hacienda? Esto es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, yo querría, desde esta humilde atalaya andaluza española, decirle al gobierno que vaya por ellos sin misericordia, los trinque a todos y los meta a todos en la cárcel de por vida. Y a sus adláteres, estos miserables de Bildu, con la Mintegi esta a la cabeza, yo perdonen que no diga Mintegi ni Otegi, porque yo no veo una U entre la G y la I, y no puedo más que decir Mintegi Otegi. Esta Mintegi, que ha dicho recientemente que el asesinato de Fernando Buesa ha sido un crimen por cuestiones políticas, no, ha sido una muerte por cuestiones políticas y ha quedado impune. Impune. Está la tía en la calle, como un bolinaga cualquiera, tomando chatos en los bares. Chacolí, ¿no? Esta miserable Mintegi
y todos sus adláteres y secuaces, esta gente no deberían estar en ningún parlamento. Ellos no pueden disfrutar del uso de unos escaños, porque es un insulto hasta para el sucedáneo de democracia que tenemos en España. Que unas bestias pardas, unos malditos bastardos que defienden a otros malditos bastardos asesinos estén en un parlamento cobrando dinero del Estado español, me parece abominable. A esta gente tenían que cogerlos a todos y quitarlos de en medio ya como políticos, porque no son políticos. No se olviden ustedes de que esta gente no son políticos, no lo son. Al igual que en Andalucía los que están ocupando los escaños en el poder no son políticos desde mi punto de vista, porque no están haciendo todo lo que hacen en bien del pueblo, sino en bien del partido. Están robando en bien del partido y todo por el partido y nada más que por el partido. Es como el absolutismo que decía todo por el pueblo pero sin el pueblo. Pues aquí es peor, todo para el partido y además sin el pueblo. Pues lo mismo en el País Vasco. En el País Vasco esta gente es Bildu y sus cómplices de toda la vida, el PNV, que han hecho un premio, por cierto, de narrativa o de poesía, no sé, solamente en euskera, y quedan excluidos todos los participantes en castellano. Vale, eso, hasta cierto punto podría comprenderlo, ¿no? Por aquello de crear de una maldita vez algo de literatura en euskera, ¿no? Si es posible algo así, que supongo que sí, pero por favor, ¿no? Estos de Bildu, estos de Sortu, que jamás han condenado un atentado, que cuando les hablan de condenar la violencia dicen que condenan toda la violencia, empezando por la violencia policial. ¿Pero qué coño de violencia policial? ¿Asesinos? ¿Cabrones? ¿Miserables? ¿Malditos bastardos? ¿Despreciables? Si tuviéramos un gobierno en condiciones y no este gobierno de zapateritos, yo creo que vosotros estaríais en franca huida, escondiéndoos en los zulos montaraces esos que hay por ahí por los montes vascos. Por supuesto, ¿no? Porque no sois personas, no son personas, políticos no son, pero tampoco son personas. Una persona es algo más que un miserable que dedica su vida, su cuerpo y su alma a destruir cualquier vínculo de humanidad entre las personas con las que vive y convive. Me parece abominable. Qué error confundir a esta gentuza con políticos y confundir a los etarras con gente que tenga algo que ver con algún género de petición política o de discurso político de alguna clase. No hay política, lo que hay son pistolas, bombas, metralla, terror y mucho miedo por su parte. Porque además estos son unos, aparte de unos malditos bastardos, son unos puñeteros cobardes. Son la hez de la tierra, probablemente de lo peor que haya nacido en el planeta, junto con los hitlerianos y toda su caterva. Una pandilla de nazis y de miserables y de cantamañanas, que además son pedantes, insisto, son muy pedantes. En fin, yo nada más que deseo para todos ellos la desaparición inmediata de la política, la desaparición inmediata de los cobros mensuales de las cuentas estatales, que las pagamos nosotros, y si pudieran irse de España sería maravilloso, la verdad. Y si no, pues que se metan en sus zulos a callar y a ver cómo pasa la vida alrededor, que hay mucha gente que queremos vivir y hacer cosas y no tener que aguantar esta bazofia, esta basura, esta patraña de nacionalistas vascos, de ETA, que básicamente, ya lo he dicho antes, son nacionalistas, pero en el fondo lo que son es unos malditos bastardos. Adiós.